Hola amigas y amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a mi canal. Este espacio donde hablamos del fenómeno férico, forteanismo y misterio. Y en el día de hoy voy a estar compartiendo dos historias, dos relatos folclóricos aparentemente reales que tienen dos puntos en común. Primero, hablan de los perros negros, esta temible figura folclórica que podemos encontrar tanto en Latinoamérica como en Europa o en cualquier parte del mundo. Por el otro lado, que se sucedieron en las fiestas de fin de año, principalmente el 25 de diciembre. Estos relatos folclóricos, aparentemente reales, fueron recopilados por el escritor y forteano Chris Woodyard en sus dos trabajos, The Ghosts Wore Black, Ghastly Tale from the Past y Spooky Ohio, 13 Traditional Tales. Pretendo compartirles la narración de estos dos relatos a modo de podcast, así que pónganse cómodos, porque ya mismo comenzamos. A continuación, la historia de lo que parece ser un perro negro muerto viviente de la década de 1870 en Minnesota. Una aparición misteriosa. En la noche del 25 de diciembre, un perro fue baleado por William Richardson cuando pasaba por su local acompañado por unos niños a la escuela de escritura. La aparición de dicho mastín hizo su aparición en la puerta del señor Richardson como a las 11 de la noche. El señor Richardson, despertando de su sueño por unos aullidos de luto y gemidos, acompañado de feroces rasguños a intervalos, hizo que saltara de su cama y corriera hacia la puerta principal. Al abrirla, su propio perro se pegó la vuelta a la casa y se refugió debajo de la cama. El señor Richardson trató en vano de llamar a su perro para que lo acompañara, pero no pudo sacarlo de la casa. Así que echó a andar en dirección donde procedía el ruido. Puso sus manos sobre la cerca en el acto de saltar, pero para su desgracia, lo puso en contacto inmediato con un gran perro negro. Allí estaba, suspendido sobre sus patas traseras, con los ojos dilatados y la boca abierta, con toda la apariencia de un feroz perro rabioso. La valentía de este señor lo abandonó repentinamente, luego se sobresaltó e hizo un movimiento retrógrado, lo que lo hizo volver de un salto a su casa, para volver unos instantes después al lugar pero con un arma cargada. Apuntó deliberadamente y disparó al objetivo negro a unos pocos metros de él. Cuando ve aquí que el perro o aparición inmediatamente se desvaneció en el humo del arma. Poco después de esto, la familia de J. Lake fue despertada por un incesante rasguño en la puerta. El señor Lake se levantó y abrió la puerta. ¿Y qué escena de miedo se encontró su mirada? Allí estaba el mismo perro monstruoso, suspendido sobre sus patas traseras, las patas delanteras levantadas y con la boca abierta, listo para abalanzarse sobre su víctima. El señor Lake retrocedió con un grito terrible, agarró su arma y disparó el arma inmediatamente en la cara del objetivo. Un grito terrible rasgó el aire como de alguien en una terrible agonía. El señor Lake cerró la puerta para excluir el terrible ruido exterior. Poco después, la esposa fue a la puerta y se asomó. La aparición había desaparecido y todo estaba en silencio. Poco tiempo después del suceso anterior, el señor S.M. Frogge, que vivía cerca de la casa del señor Richardson, fue despertado de su sueño por un ruido extraño en el exterior. Corriendo a toda prisa para averiguar la causa, tropezó con este mismo animal rabioso. Dio un grito prolongado después de esto, gritando a su esposa que lo había mordido un perro rabioso. Un joven que se alojaba con la familia fue despertado por los gritos de este señor y otros miembros de la casa. Al enterarse de la causa de la confusión, inmediatamente agarró varios palos de leña y los arrojó en rápida sucesión al espectro. Para aumentar su miedo, el objetivo no se movió. En ese momento, el joven saltó a la cama y se metió debajo de la misma.
dejando que la familia se cuidara sola. Evidentemente, el perro finalmente desapareció. Pero, temprano a la mañana siguiente, el señor Frog fue a su corral a alimentar a su ganado, y al ir al granero, ¿qué observó sino al perro fantasma con la cabeza que sobresalía de la puerta del granero como si estuviera listo para saltar una vez más? El señor Frog volvió a la casa y tomó un hacha con la determinación, ahora sí, de exterminar a la bestia de una vez por todas. Y había avanzado unos pocos pasos del perro, pero solo para encontrarlo completamente sin vida. Lo curioso de esto es que al examinar los restos, se supo que el perro había estado muerto durante las últimas 2 semanas por lo menos. Sin dudas, se trataba del mismo perro. ¿Cómo el pobre perro se las arregló para llevar su cadáver sin vida y hacer tantas visitas espantosas? Ese es el misterio. Testimonio compartido por una mujer que escuchó la historia de su padre, un inmigrante católico alemán del condado de Putnam, Ohio. El perro negro. A principios del siglo XX era costumbre sociabilizar principalmente con los vecinos. Casi todos adoraban en la misma iglesia y compartían las mismas creencias. Salvo un joven llamado John. Era un salvaje ese John. Algunos decían que era el peor del condado de Putnam. A medida que crecía, pasó de fumar detrás del granero a beber y chispear con las jóvenes. Apostó y juró como un marinero y se le oyó decir que Dios no existía y tampoco el diablo, porque si existía, ¿por qué Satanás no vino a buscarlo? La gente trató de hacer que silenciara sus blasfemias, pero él solo maldijo más fuerte y nuevamente. Entre risas, llamó al diablo para que se lo llevara. Una noche, justo antes del comienzo de la cuaresma, John fue a un baile en el granero. Como de costumbre, bebió, maldijo y se mostró desagradable con las damas. Acababa de repetir su desafío al diablo, cuando llegó un invitado inesperado. Era un gran perro negro, que estaba sentado en posición firme, esperando en la puerta, con los ojos fijos en John. Su elegante pelaje negro parecía arrojar pequeñas chispas de fuego, o era al menos esa la sensación. Las orejas del perro se erizaron diabólicamente como un par de cuernos, susurraron los invitados. Cualquiera que pasara junto al perro percibía el olor a azufre en el mal aliento de la criatura. Los ojos del perro negro parecían brillar misteriosamente, al rojo vivo de las brasas. Poco antes de que terminara el baile, el perro se alejó trotando abruptamente. Los bailarines miraron preocupados a la bestia mientras subían sus calesas y montaban a caballo, mientras John cabalgaba lentamente, balanceándose de un lado a otro de la silla, cantando y maldiciendo y llamando al diablo para que se uniera a la fiesta. De repente, el perro negro se arrojó fuera de la maleza, el caballo de John se escabritó, chillando. John cayó y se golpeó la cabeza contra un poste de la cerca, muriendo al instante. El perro negro ni siquiera se detuvo a oler el cuerpo, sino que se alejó al trote en la noche, y nunca más se lo volvió a ver. ¿Coincidencia? ¿O fue el diablo, tantas veces invitado, que vino a reclamar lo suyo en forma de perro negro? Muy bien, amigas y amigos, gracias por acompañarme en la aventura del día de hoy. Debo confesarles que al momento de narrarles estas historias, sentí un poco de nostalgia porque me recordó a uno de mis primeros trabajos relacionados con los perros negros, un mini documental que vas a poder estar viendo en pantalla para que lo veas si no lo viste hasta entonces, o si sos nuevo en este canal. Por aquel entonces era un jovencito Jonathan frente a la cámara. Así que bueno, es todo por hoy, amigas y amigos. Gracias por acompañarme y nos vemos próximamente en una nueva aventura. Chau, chau.